Hola, buenos días. Qué privilegio poder tener un martes más, el tiempo para poder compartir contigo una reflexión de la palabra del Señor. Así que espero que ya tengas tu cafecito caliente y si no, pues corre por tu cafecito porque hoy vamos a compartir un tema realmente maravilloso y también me gustaría que fueras por tu Biblia. Vamos a leer varios versículos en la palabra del Señor y una notita y algo para anotar, un lapicero y un bloc de notas, que estoy segura que este tiempo que vamos a tener es corto, pero después tú puedes reflexionar y analizar todas las escrituras que vamos hoy a compartir aquí contigo. Bien, hoy tenemos el tema 7 cosas que Jesús nos ofrece hoy. Seguramente ya te estás preparando para estos días de vacaciones o estos días de Semana Santa en los cuales muchos van a tener algunos días para poder estar en casa. Y sabes, muchos se están preparando para salir de vacaciones o quizás para ir a visitar a la familia o para realizar un sinfín de actividades que tienen pendientes en casa. Pero pocos tomamos el tiempo para prepararnos espiritualmente en esta semana y conmemorar realmente el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Y probablemente la razón por la que no ocupamos el tiempo para reflexionar en este tema es porque poco conocemos acerca de lo que sucedió hace más de 2000 años. Pero te comparto que todo inició en la noche que Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Era una noche oscura y tenebrosa, cuando el ángel de la muerte pasó por cada casa tomando al primogénito de cada familia. Pero los hebreos habían recibido una orden, y que era matar un cordero y rociar su sangre en el dintel de la puerta de cada hogar. Y cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, pasaba por alto. Este es el significado de la palabra en inglés que llamamos Passover, que significa pasar por encima de. Todo esto era un símbolo de lo que Cristo habría por hacer en su pueblo. Cristo era el Cordero, que con su sangre nos libraría de la muerte eterna. Y es justamente lo que celebramos en Semana Santa. Jesús cargó con el pecado tuyo y mío y cargó con la carga de todos los que en Él creen. Así que me gustaría que en estos días que ya se acercan de Semana Santa, tú y yo tomáramos el tiempo para reflexionar en el maravilloso regalo que Cristo nos ha dado. Y podamos analizar 7 verdades de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que espero que ya tengas tu Biblia y me puedas tú acompañar a Efesios 2, capítulo 2, del 1 al 5. Ahorita va a estar apareciendo en pantalla. Es una lectura un poco larga, pero es necesario que la leamos, la analizamos, la comprendamos. Así que dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 2 dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y erramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos el verso 4, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Y el verso 5 dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, tú y yo hoy somos salvos. Cristo hoy nos ofrece salvación. Imagínate una persona que vaya a una consulta al médico por un chequeo normal y de repente el médico le diga que tiene una enfermedad incurable, pero que afortunadamente está a tiempo y hay esperanza. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente afectados. Y lo más horrible es que no teníamos ninguna esperanza para poder cambiar nuestra situación. La Biblia nos dice claramente en el libro de Efesios, y yo lo voy a leer para que tú más adelante lo puedas analizar en casa, Efesios 2, que dice: estábamos en enemistad con Dios. Éramos hijas de la desobediencia, éramos hijas de la ira y estábamos lejos de Dios. ¿Sabes? Dios, por medio de su Hijo, hoy nos regala la salvación. Meditar en nuestra condición sin Cristo nos ayudará a valorar realmente el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Él tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que se acerque a Él. Todos necesitamos salvación, todos necesitábamos de salvación y debemos apreciar este regalo. Estos días en el cual tú puedas estar en casa, debes meditar y darle gracias a Dios, pues estábamos muertas y ahora somos mujeres salvas. Y también debemos aprovechar este tiempo para poder orar y pedir por todos nuestros familiares que hoy no conocen a Cristo. ¿Sabes? Dios te ofrece a ti y a mí redención. Acompáñame a leer Colosenses 1:13 al 15, que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Imagínate que alguien ha cometido el peor crimen, está encadenado y obligado a una vida de sufrimiento y la fianza es tan alta que nadie puede pagarla. Pero una mañana lo llaman y le dicen: ¿sabes? Tu deuda ha sido pagada. ¿Y cómo alguien pudo haber pagado semejante deuda? Antes tú y yo éramos sirvientes del pecado, éramos esclavas del pecado. Y aunque hubiéramos querido, no podíamos hacer nada para librarnos del dominio y del gobierno del pecado. Estábamos esclavizados a nuestros deseos y pasiones. Y lo único que tú y yo necesitábamos era un redentor que nos sacara de la esclavitud y que pagara el precio de nuestra libertad. El precio era muy alto, pero, ¿sabes? Hay alguien que lo pudo pagar. Hubo uno que dio la vida por ti y por mí, a pesar de nuestra maldad, a pesar de todos nuestros pecados, y se humilló a lo sumo y entregó para pagar el precio de tu libertad y de mi libertad. Y sabes, esta dádiva es eterna. Debemos analizar en estos días si realmente vivimos como unas mujeres perdonadas. ¿Sabes? Debemos tomar el tiempo y analizar si aún el pecado domina en nuestras vidas. Y si al final nuestras acciones
reflejan que somos libres, que tenemos un redentor. Y si aún nos consideramos o no esclavas. Debemos pedir en este tiempo y tomar el tiempo para analizar la obra de Dios en nuestras vidas, el sacrificio que hizo por ti y por mí. ¿Sabes? Hoy Jesús nos ofrece expiación. Acompáñame por favor a leer Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Espero que tengas ahí tu Biblia. Te doy unos segunditos para que puedas encontrar Primera de Timoteo y podamos leer juntas. Primera de Timoteo 2, 5 y 6, que dice: ahorita te aparece en pantalla, así que acompáñame a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el verso 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y completamos con Hebreos 9:12, que dice: entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Como recordarás, en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo tenía un sistema para recibir perdón de los pecados, y era el sacrificar a un animal. Y sabes, pero no era cualquier tipo de animal. Debía ser uno perfecto en su especie. ¿Sabes? Era necesario el derramamiento de sangre para ser librado de los pecados. Pero no podían ser liberados de todos sus pecados. No fue posible que la sangre de los toros o de las cabras quitaran todos los pecados. Era necesario el mejor sacrificio. La única manera de borrar tus pecados y mis pecados era con el sacrificio del Cordero perfecto. Solo la sangre de un Cordero perfecto sin mancha podría resolver el problema del pecado tuyo y mío. ¿Sabes? No habría otra opción. Tu salvación y la mía ha sido posible a través de la muerte de Cristo en lugar tuyo y mío. Y esto es a lo que nosotros le llamamos expiación. Liberar un culpable por medio de un sacrificio. La obra de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo y completo. Debemos estar seguras de que jamás nuevamente seremos culpables ante Dios, y no por nuestra propia justicia, sino por aquel que se inmoló por ti y por mí. Debemos dar gracias a Dios por el haber pagado el precio con su vida, por haber derramado hasta la última gota de sangre por tus pecados y por mis pecados. ¿Sabes? Esto es suficiente para que tú y yo queramos vivir únicamente para Él. Queramos servirle. Y si tú tienes el deseo de hacerlo por la gratitud que hay en tu corazón por haber recibido este magnífico regalo, es importante que tú propongas en tu corazón servirle de alguna manera. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser instrumento para alcanzar otras almas que aún no han recibido el maravilloso regalo de la salvación. ¿Sabes? Dios nos ofrece hoy a ti y a mí la propiciación.
Acompáñame en la lectura en Salmos 7:11, por favor. Y leemos, que dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Es Salmos 7:11. Y vamos a leer también Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Te doy unos segundos para que lo puedas encontrar en tu Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sabes? Había un problema muy grande entre Dios y el hombre. Y este problema era el pecado. El pecado siempre nos mantendrá distantes de Dios. Y ¿sabes? No existía ninguna buena obra ni ninguna otra cosa que tú y yo pudiéramos hacer para poder acercarnos al Padre, para quitar el peso del pecado que estaba sobre nosotros. Únicamente el sacrificio perfecto podría satisfacer la ira de Dios, y ese sacrificio era Jesús. Solamente Él pudo llenar los requisitos para remover la ira del Padre hacia todos nosotros. ¿Sabes? Jesús aplacó la ira de Dios en la cruz, y esto es a lo que nosotros llamaremos propiciación. Y esto Jesús ha hecho por ti y por mí. Si no fuera porque ahora Cristo nos ha vestido de santidad, nunca hubiéramos podido presentarnos delante del que es 3 veces santo. ¿Sabes? Estábamos llenos de suciedad, de maldad y de perversión. Y esta es una hermosa noticia, una maravillosa noticia. Cristo ha quitado la enemistad entre el hombre y Dios. Y sabes, por supuesto, ha quitado la enemistad entre nosotras y nuestro Padre. ¿Sabes? Él ha rasgado el velo para que nos podamos acercar con confianza. No solo que nos podamos acercar, sino que podamos llegar delante de Él confiadas, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que todo lo que nos condenaba ahora ha sido pagado el precio. ¿Sabes? Analicemos en estos días si miramos el pecado como realmente lo ve Dios, o si el pecado está poniendo una barrera entre nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Démosle gracias a Dios por aplacar la ira que estaba sobre ti y sobre mí. Y sabes, que Dios nos ayude a valorar realmente el sacrificio. Y sabes, y a poder valorar lo que Dios hizo por nosotros, restaurar la relación nuestra con nuestro Padre. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Sabes? Hoy Dios te ofrece a ti y a mí adopción. Leemos Efesios 1, del 5 al 6. Es maravilloso este versículo. Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios por esto. Complementamos con Juan 1:12. Así que búscalo rapidito y lo leemos juntas. Juan 1:12. Pero todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último leemos
Gálatas 4:7 y completamos este precioso regalo que Dios nos ha dado de la adopción. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué palabra tan poderosa! Gloria a Dios. Antes éramos tú y yo esclavas del pecado. Vivíamos en oscuridad, eso lo sabemos. Y sabes, vivíamos sin esperanza porque no teníamos a Dios. Pero ahora Cristo nos ha hecho libres, a ti y a mí. Y no solo libres, sino también somos adoptadas. Nos ha permitido ser llamadas sus hijas. Nos ha llamado a formar parte de su familia. ¿Y cómo es posible que Dios Santo, pues Él es suficiente? ¿Por qué Dios adopta pecadores? ¿Y por qué Dios nos da los privilegios de ser hijos? Nos da el privilegio de su paternidad. Pues esto todo fue por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No podemos desvalorizar estos maravillosos regalos que Dios ha hecho por ti y por mí. Antes éramos huérfanas, estábamos solas y desprovistas. Pero Dios mostró su gran amor en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y nos escogió a ti y a mí antes de la fundación del mundo. Esto es algo que quizás hemos oído muchísimas veces, pero es importante que pongamos atención, que lo valoremos. Antes éramos huérfanas y hoy somos llamadas hijas de Dios. Tú y yo formamos ahora parte de la gran familia de Dios. Y tenemos al mejor Padre. No Padre como los terrenales, sino al mejor. Hoy somos llamadas hijas de Dios. Y eso es lo que tú y yo somos. Somos herederas y coherederas con Cristo Jesús. Sí, yo sé que lo has oído muchísimas veces, pero muchas veces lo olvidamos. Y nos desvalorizamos, no tomamos el lugar que Cristo nos ha dado. ¿Sabes? Hoy tú y yo contamos con la gloriosa guía del Espíritu Santo. Hoy tú y yo ya no estamos solas. Tenemos a un consejero, tenemos un guía, tenemos el Consolador que mora dentro de nosotros. ¿Y sabes? Todo esto lo hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero también tenemos otro privilegio, y es el privilegio de poder recibir la corrección de nuestro Padre. Bueno, a nadie le gusta ser corregido, pero sabemos que Él nos ama, y cuando necesitamos de su corrección, Él está ahí para instruirnos. Y tú y yo no podemos tener en poco la disciplina de nuestro Padre. Tú y yo no podemos tener, cuando las circunstancias llegan, cuando los problemas llegan, muchísimas veces es por culpa de una mala decisión o por no haber escuchado la voz de nuestro Padre. Debemos recibir la instrucción con humildad, acercarnos confiadamente delante del Padre, pedir perdón y retomar el camino que Él quiere que tomemos. ¿Sabes? Hoy Dios te ofrece a ti y a mí justificación. Leamos en Romanos 3, 21 al 26 este maravilloso regalo que dice así. Vamos a leer desde el versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y completamos este hermoso regalo con Juan 2:1, que dice de la siguiente manera: hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por más que tratemos por nuestras fuerzas llegar a un estándar de justicia, siempre nos quedaremos cortas. Dios es justo y, ¿sabes? Por eso debemos vivir una vida con Cristo completamente de una manera justa. Dios cargó los pecados tuyos y míos en la cruz del Calvario y Él fue nuestro intermediario. De manera que todos los que creemos en Él, hoy somos vestidas de su perfecta justicia. ¿Sabes? Dios es quien justifica al que tiene fe en Jesús y no existe otra manera. En el momento que ponemos la mirada en Jesús para salvación, la justicia de Cristo es cargada a ti y a mí. Así que cuando Dios te ve, sabes, ya no ve maldad y tampoco ve pecado, sino que ve la justicia perfecta de Cristo Jesús. Aún en nuestros peores días, aun cuando estemos pasando circunstancias adversas, en realidad, cuando Dios nos ve, está mirando la perfección de su Hijo Jesús. ¿Sabes? Debemos aprovechar estos días que vamos quizás a tener un tiempo de receso para estar en casa, para disfrutar una perfecta comunión con Dios. No hay que tener temor porque, ¿sabes? Ya no hay más condenación para ti y para mí. Debemos tener y confiar todos los días que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora debemos ser libres de todo temor y la culpa que generaba el pecado ya no está más. Hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Sabes? La justicia de Cristo te pertenece y a ti. Hoy a ti y a mí. Hoy somos declaradas justas ante los ojos del Padre. No hay pecado que nos pueda apartar de Cristo, porque cuando Dios te ve y cuando Dios me ve, ya no observa nuestra condición caída, sino mira la justicia de Cristo en ti y en mí. Gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Y por último, Dios hoy te regala a ti y a mí el maravilloso regalo de su resurrección. Leemos 1 Corintios 15, 20 al 23 y con esto ya vamos a ir terminando, pero es importante que podamos leer y comprender. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así es como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sabes? Hemos estado analizando y reflexionando sobre sobre los beneficios ganados por Cristo en la cruz del Calvario para ti y para mí: la salvación, la expiación, la propiciación, la justificación y la adopción.
Necesitamos exponernos frecuentemente a estas verdades, de manera que no olvidemos quién eres tú y quién soy yo en Cristo Jesús. Hoy nos concentramos en el acontecimiento que hizo posible que todos estos anteriores fueran así, y es la resurrección. Y es donde ahí su obra es sellada por completo. ¿Sabes? La resurrección es el regalo de que Dios aprueba lo que ha hecho. Que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue bien recibido por nuestro Padre. Es decir, que todo está hecho. No hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir estos regalos. Únicamente creerlos. Aprovecha este hermoso tiempo si vas a tener unos días de vacaciones para meditar en la palabra del Señor, para meditar en los regalos que te ha dado, en los beneficios que has recibido tú y yo por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así que oremos para terminar este maravilloso tiempo. Gracias, Padre amado, por una vida nueva. Gracias y bendito seas, Padre Señor Jesucristo, por tu gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza mediante la resurrección de tu Hijo Jesús. Gracias por vencer el pecado. Te suplicamos, Padre, que nos des la fuerza, Padre Celestial, para poder predicar tu evangelio y poder contar a todos las maravillosas cosas que tú has hecho en nosotros. Gracias porque hoy tenemos una posición en los lugares celestiales. Antes estábamos muertos, pero hoy, gracias a tu sacrificio, Padre Celestial, hoy podemos acercarnos confiadamente. Gracias, Señor, porque sabemos que un día, Padre, resucitaremos. Gracias por ese maravilloso regalo y la maravillosa promesa, Padre Celestial, de que un día te veremos, Padre. No permitas que tengamos en poco tu sacrificio, Padre Celestial, que diste lo mejor que tú tenías para salvación de este mundo, Padre Celestial, para salvación de las hermanas y la salvación, Señor, de todos los que creen en ti. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Te invito a que en estos días puedas reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, por el maravilloso regalo de la salvación. Es un momento para poder compartir y disfrutar quizás en familia, pero para compartir los maravillosos regalos que Dios te ha dado. Gracias por haber estado en estos minutos y por haber podido recibir esta reflexión. Espero que el próximo martes podamos recibir nuevamente la palabra del Señor, abrir nuestros corazones, porque sé que algo tiene Dios preparado para ti y para mí. Así que nos vemos muy pronto. Recuerda, un café para la mañana y fe para toda la semana. Hasta pronto. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar. Es estar a tus pies y allí descansar.